Bueno, pues resulta que estamos aquí, resulta que ya es la hora, resulta que es el momento, resulta que es el instante preciso aquí y ahora para seguir hablando de la ciencia y de la tecnología en nuestro programa favorito Átomos y Bits, en el que cada semana vamos desvelando un poquito, porque es que no se puede hacer más deprisa, el velo que recorre todo lo que está a nuestro alrededor, en el mundo, en el universo, dentro del cuerpo humano, en los planetas, bueno, todas las noticias que hay de interés, tanto científicas como tecnológicas. Lo hacemos siempre con las imprescindibles aportaciones de José Manuel Nieves, hoy con la realización técnica de Paco Minayo y en nombre del equipo de redacción, saludos de Pedro Palomay. Empezamos pues, y lo primero de todo, saludamos a don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor, en esta semana? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Estupendamente. Así me gusta, porque hoy tienes, como otros días, también temas especialmente interesantes, y uno de ellos es el que nos va a llevar nada más y nada menos que a Calisto, uno de los satélites, una de las lunas de Júpiter, que tiene sitios muy interesantes. Mira, no sabía yo que Calisto fuera tan interesante como nos vas a contar en el día de hoy. Cuéntanos, Claro, pues. claro, es que, bueno, Calisto es una de las 4 mayores lunas de Júpiter, ¿no? Y resulta que las lunas de los planetas gigantes, y me refiero a las de Júpiter y a las de Saturno, que por cierto, sabes que los dos planetas están compitiendo continuamente entre comillas, ¿no? Para ver quién es el que tiene mayor número de lunas, ¿no? Sí, Y sí. entonces de repente va ganando Saturno, de repente va ganando Júpiter, pero es que están casi por el centenar de lunas los dos. O sea, Sí. son auténticos gigantes, ¿no? Yo apoyo a Bueno, Júpiter, viva Júpiter. pues por ahora creo que es la que va ganando, Mm. fíjate, porque de vez en cuando se encuentran, la última atacada fue de veintitantas lunas todas seguidas, ¿no? Mm. Y las que quedan por descubrir. Pero bueno, las lunas, las grandes lunas heladas de tanto de los dos planetas desde hace un tiempo, eh, eh, están dando absolutas sorpresas, ¿no? Muchas de ellas, en efecto, están cubiertas, o sea, tienen grandes cubiertas de hielo, y debajo de esas costras de hielo, pues hay océanos de agua líquida, con lo cual han, han despertado la imaginación de los científicos y el interés por conocerlas mucho mejor, ¿no? Ujú. Y fíjate, las 4 lunas de Júpiter, que hoy nos quedamos en Júpiter, pues son algunos de las más interesantes de todo el sistema solar, ¿no? Tenemos a Io. Io no tiene corteza helada, todo lo contrario, pero es el objeto con más volcanes activos de todo el sistema solar. Tiene 400 en activos y casi en permanente erupción. O fíjate, Europa, ¿no? Esta sí tiene un gigantesco océano subterráneo, que muchos creen que allí podría haber formas de vida. O tenemos Ganímedes también, que es la mayor luna de todo el sistema solar. Pero hoy vamos a hablar de una de la que normalmente se habla poco, que es Calisto. Calisto resulta que es el objeto que tiene mayor número de cráteres, pero resulta que también tiene otro misterio, ¿no? Y uno que desde hace tiempo se conoce, pero que no se consigue explicar. Y es que tiene una atmósfera muy densa, esta luna, pero tiene una cantidad de oxígeno tremendamente alta, exageradamente alta, y nadie sabe por qué. Es Mm. decir, se supone, porque claro, el gigante del que dependen todas estas lunas, que es Júpiter, que la magnetosfera de Júpiter, que es muy potente, el campo magnético de Júpiter, podría estar expulsando moléculas de agua y de hidrógeno y de oxígeno desde la superficie de la Luna hasta la atmósfera. Y eso haría que aumentara el oxígeno atmosférico, ¿no? Pero un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de California, en Berkeley, acaba de demostrar que no, que es verdad que este mecanismo de la magnetosfera puede aumentar la cantidad de oxígeno atmosférico, pero no en la medida, en la cantidad en la que se ha observado. ¿Y cuánto se ha observado? Bueno, pues hay una enorme discrepancia que se desvía en más de 2 órdenes, a veces 3 órdenes de magnitud. Eso significa que en la atmósfera de Calisto hay entre 100 veces y 1000 veces más oxígeno del que del que sería lógico que hubiera
sobre todo incluso teniendo en cuenta este mecanismo de la magnetosfera que te acabo de decir, ¿no? Pero ese Eh, oxígeno, tanto oxígeno, en comparación con la Tierra, ¿cuánto sería? Porque, por ponernos un ejemplo. es menos porcentaje de la atmósfera total. No, no, en la Tierra el oxígeno es el 21%. En Calisto no llega a ser el 21% de toda su atmósfera. La atmósfera de Calisto es muy densa y está compuesta de muchos gases. Pero, aún así, es unas 1000 veces superior la cantidad de oxígeno de la esperada. Qué Y bárbaro. esa discrepancia, pues los científicos no, o sea, cuando se encuentran con una cosa así, tienen que explicar por qué. No vale con decir, bueno, vale, pues porque será así. No, esto podría ser que coloque a Calisto en la lista cortita, pero lista ya de candidatos dentro del sistema solar para tener vida. Porque si hay una cantidad suficiente o elevada de oxígeno, ¿qué pasa? Que los investigadores dudan mucho de esto. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Calisto está muy frío, demasiado frío, ¿no? Por lo menos para albergar vida tal y como la conocemos. Tiene una temperatura superficial que está rondando los -180 grados. Y Arre. a esa temperatura es muy difícil que prospere la vida, por lo menos tal y como la conocemos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que está claro que algo está pasando en Calisto, que está haciendo que su atmósfera sea tan inesperadamente rica en oxígeno. Mm. Claro, tenemos que tener en cuenta también una cosa. Las mejores fotos que tenemos de Calisto, ¿sabes de cuándo son? No. De cuando pasó la Voyager por allí. Madre, pues ya ha llovido, ¿eh? Claro, claro, o sea, la Voyager que se lanzó en los años 70, pues se debe pasar por Júpiter pues alrededor de los 80 y tanto. Y son las mejores imágenes que tenemos todavía, ¿no? Entonces, se sabe poco. Sabemos que tiene una superficie, todavía ni siquiera sabemos si la superficie de Calisto hay más roca o más hielo. ¿Por qué? Porque se ve claramente que hay hielo, pero la mayor parte de la superficie de Calisto es oscura, es un material oscuro que es el predominante, ¿no? Bueno, podría ser que ese material fuera muy rico en hielo y esa podría ser la fuente de esa cantidad misteriosa de oxígeno atmosférico, pero no lo sabemos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para comprobarlo? Esperar un poquito. Esperar un poquito a qué. Bueno, pues a que las próximas misiones, que hay dos, tenemos una de la Agencia Espacial Europea, que es la misión JUICE, o la NASA, que va a mandar la Europa Clipper, que se van a acercar, van a estudiar, son misiones que ya están específicamente diseñadas para estudiar las lunas de los dos gigantes, ¿no? De los dos planetas gigantes, Ah. y se acercarán lo suficiente a Calisto como para aclarar este misterio, ¿no? Y claro, esas dos sondas nos van a, no solamente aclararán este misterio de Calisto, pero también es posible que aclaren el mayor misterio todavía de si efectivamente en alguno de estas lunas oceánicas que tenemos en órbita, es muy curioso, ¿no? Porque sabemos que el agua a menos de 0 grados se congela. Y sabemos también que todas estas lunas están lo suficiente lejos del Sol como para que sus temperaturas estén a 100, 150 o más grados bajo cero. Y Sí. aún así tienen océanos de agua líquida. Eso quiere decir que la energía que en los cuerpos cercanos al Sol, como la Tierra o como Marte, proporciona la luz del Sol, pues esa energía necesaria para mantener el agua líquida en estos mundos lejanos, en órbita de los gigantes, pues la tienen que sacar de otro sitio y la sacan precisamente de la fuerza gravitatoria de sus planetas. Oye, Que ¿y cuándo se lanzan esas misiones? Porque ya me dejas, como pronto, siempre, reconcomiéndome diciendo, por Dios, otra vez tenemos que esperar. Yo lo que quiero es saber. sí, sí, siempre tenemos que esperar, ¿no? Habrá que esperar unos cuantos años porque estas misiones están previstas para los próximos años, pero luego tardan X años también en llegar, con lo cual tendremos que esperar unos añitos todavía. Pero o sea, así es como avanza la ciencia. Espero que podamos contarlo
en este podcast, ¿no? En este podcast de ciencia que hacemos desde hace tanto tiempo. Voy a hablar con las altas instancias superiores a ver si te pueden hacer inmortal también a ti. Estaría bien, Y así estaría alargamos bien. un poco el podcast, porque si no, es que, claro, estamos aquí pendientes de lo que pasa ahí. Bueno, Calisto, ahí está, Calisto y el resto de las lunas de Júpiter. Claro, si descubrimos vida, que está todo el mundo como loco buscando vida, pues resulta que a lo mejor se resuelve uno de esos grandes enigmas de toda la vida, que a veces ha sido ridiculizado, a veces ha recibido atención especial, a veces ha recibido indiferencia, que es el famoso tema de los ovnis. Ahora resulta que la NASA se nos va a convertir en especialista en temas de ovnis. Ha montado un comité especial. Claro, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, ya sabíamos que la NASA estaba estudiando esto. A ver, si te das cuenta, en los últimos tiempos han pasado bastantes cosas relacionadas con este curioso mundo de los ovnis, que ya no los llamamos ovnis, ¿eh? Porque ovnis es objeto volador no identificado, ahora los llamamos FANIS, que son fenómenos anómalos no identificados. FANI, que viene del cambio de denominación que ha pasado en inglés de ser UFO a ser exactamente eso, fenómenos anómalos no identificados, UAP, Ya. que se llaman en inglés, ¿no? Pero bueno, hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, no lo vamos a repetir ahora, pero esa famosa declaración en el Congreso de dos pilotos de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y de este oficial de inteligencia que dijo que había entrevistado a 40 personas que trabajaban en programas de recuperación de naves, etcétera, etcétera. En fin, llevamos tiempo, la NASA está, o sea, las Fuerzas Aéreas han desclasificado vídeos en los que se ven objetos que nadie ha sabido decir qué es de lo que se trata, y entonces el interés sigue aumentando y resulta que en junio del año pasado, pues la NASA dijo que muy bien, iba a encargar a un panel de científicos independientes, muy importante esto, un estudio, y con ese estudio lo que intentaba era examinar por vez primera desde una perspectiva científica los, los UAP, los fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Es decir, las observaciones de eventos en el cielo que podrían identificarse como o bien como aviones, o bien como naves, o bien como simplemente fenómenos naturales, ¿no? Vale, ha pasado un año y ese informe acaba de ser hecho público. Mm. Y en ese informe, ¿qué es lo que se recoge? Pues hay como dos grandes lecciones, ¿no? Primero se analizan los más significativos de los avistamientos, aquellos que pueden tener más garantías, que son lejos de ser, o sea, muchos avistamientos ovnis, pues son el clásico granjero de Arkansas que dice que vio una luz y que le bajó y que le empezaron a hacer perrerías, ¿no? Pero no, tenemos testimonios de pilotos militares, de pilotos de las Fuerzas Aéreas. Estos son ingenieros aeronáuticos, estos los eligen porque tienen un dominio de los nervios y un control de su psicología que es fuera de lo común, es casi como un piloto espacial, tienen una formación científica muy sólida y aún así están observando, están viendo cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hace este informe es ver si en alguno de esos avistamientos hay suficientes datos como para decir científicamente qué son esas cosas, y resulta que no. No tenemos ninguna observación en la que haya datos suficientes. Entonces, analiza el informe y dice, ¿por qué esto es así? Bueno, pues porque la mayoría de esos avistamientos son casuales, hechos con instrumentos que no están diseñados para ello, no están diseñados para buscar y encontrar este tipo de cosas, sino que de repente se los encuentran, entonces ni tienen la suficiente calidad, ni tienen los suficientes metadatos como para hacer un informe científico serio. Total, no se puede decir qué son. Es verdad que muchos de estos fenómenos han sido identificados como fenómenos meteorológicos, pero otros no. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda el informe? Utiliza la NASA todo su enorme poderío, todo su poderío científico, en la cantidad enorme de satélites que tiene, las tecnologías que tiene, y monte un programa específicamente diseñado para estudiar estas cosas.
y que las detecciones que se hagan a partir de ahora no sean simples testimonios casuales y poco documentados, sino que sean fruto de una búsqueda científica sistemática y que reúna todos los parámetros de la ciencia para poder explicar científicamente a qué nos estamos enfrentando. Si son simplemente fenómenos naturales, que hay una parte que ya sabemos que lo son, si son tecnologías que perfectamente humanas, pero que son de otros países que estén probando cosas, acuérdate en febrero que empezaron a derribar cosas chinas en el cielo, algunas cosas eran globos, pero otras no sabían lo que eran, o si cabe la posibilidad de que sean naves extraterrestres. Entonces, la NASA ha recogido ese guante, ha recogido ese informe y la primera de las recomendaciones ha montado una oficina con un director, un departamento dotado con presupuestos, dotado con instrumentos, dotado con personal que se va a dedicar a esto. Y entonces vamos a tener por primera vez, vamos a tener todos los medios de la ciencia y de la NASA, que es una organización muy potente, al servicio de este misterio, que realmente es un misterio porque no sabemos lo que son. Ya. Bueno, me acuerdo de algunas investigaciones realizadas hace años, ¿no? El famoso proyecto del libro azul también se puso en marcha en su momento, aunque los contenidos tampoco explicaban gran cosa, ¿no? Al final. Claro, es que es distinto, porque una cosa es, eh, 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 hasta ahora, ¿en qué te estás basando? Hmm. Fundamentalmente en testimonios de gente que dice que ha visto. Sí, que lo ha visto. Vale. ¿Y eso de qué se acompaña? Pues se acompaña de una fugaz foto hecha probablemente con un móvil, Hmm. se acompaña a lo mejor de unos datos de radar de un avión, que esos sí que son más precisos, pero que no están diseñados para identificar qué cosa es, Ya. ni saben exactamente qué cosa es, entonces lo que quieren es que las futuras detecciones estén a la altura. Y no solamente eso, sino que la NASA también recomienda, o sea, el informe también recomienda que dentro de las actividades de la NASA estén la recogida de testimonios de todo el mundo. Para ello, recomienda que se utilice inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático para que se monte, por ejemplo, una gran base de datos donde todo el mundo que ve algo raro meta ahí su foto y la inteligencia artificial, a base de alimentarse de millones de estas fotografías, es capaz de distinguir unas de otras y de decir, o de tener más datos para decir de qué es eso que has fotografiado, ¿no? Y sacar así de la duda a los numerosos testigos. También quiere quitar el estigma de todos los que son testigos y que muchos se callan por miedo a no hacer el ridículo. Por ejemplo, han salido estos pilotos militares, pero sabemos que hay centenares, incluso miles de avistamientos hechos por pilotos de vuelos comerciales, de líneas Sí. comerciales. Estos se callan porque sus propias compañías aéreas les someten a una cantidad de rellena informes, rellena papeleos, te pongo bajo sospecha, a ver si habías bebido o si eres o si tiendes a ser demasiado fantasioso, que es que no les compensa decir que han visto algo y se Claro. callan. Entonces, la NASA lo que va a hacer es fomentar todos estos testimonios para que el que haya visto algo lo diga y que toda esa información, junto con los propios medios de detección que la NASA va a poner sobre el tapete para poder eh, 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 observar estas cosas, porque ya no estamos hablando de una ni dos, sino de muchos avistamientos, algo tiene que ser. Todo fenómenos atmosféricos y meteorológicos, bueno, pues es posible, pero hay que demostrarlo. Lo que se trata es de poner, de que esto deje de ser una discusión de salón y pase a ser una discusión científica, Oye, con todo lo que eso implica. ¿y por qué ahora? Porque que este tema de los ovnis lo tenemos ahí encima de la mesa desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué precisamente Pues, ahora? porque han coincidido una serie de cosas. Han coincidido una serie de cosas. Esta sesión del Congreso, que no sé, bueno, sabes que fue hace como Sí, un mes, ¿no? Esto sabes que es un mecanismo de autocontrol que tiene la democracia de los Estados Unidos. Hace estas sesiones en el Congreso de cualquier tema que preocupe mucho a la ciudadanía y del cual la ciudadanía sospeche que el gobierno está ocultando información, porque hay una ley de transparencia en los Estados Unidos que obliga a que todo lo público, salvo por motivos de seguridad nacional y alguna otra cosa, pues que sea todo público. Entonces, se hacen sesiones de estas para muchos temas y la que se hizo hace menos de un mes
la pregunta que tenía que resolver y que responder era, pues es una gran preocupación ciudadana sobre este tema, que era, ¿está el gobierno ocultando información sobre naves extraterrestres supuestamente en su poder? Entonces, ¿qué hicieron los congresistas? A ver, los que organizan esto son congresistas y senadores de Mm. los dos partidos, tanto el republicano como el del demócrata. Y entonces llaman a unos testigos para que comparezcan. Esas comparecencias son obligatorias y bajo juramento. Sabes que si mientes y se demuestra que has mentido, vas a la cárcel. Sí. Y entonces, ¿a quién llamaron? Llamaron a tres personas en esa comparecencia. Dos eran pilotos militares de estos cuyos vídeos habían sido desclasificados y que habían visto personalmente estos objetos extraños y que cabe la duda de que sean naves, vete a saber de quién. Llamaron a dos de estos y llamaron a un oficial de inteligencia que se llama David Grunch, que ese oficial de inteligencia era exactamente el encargado de bucear en los distintos organismos de la administración en busca de programas y en busca de actividades sospechosas de estar relacionadas con los ovnis, con los UFOs. Entonces, estos tres comparecieron hace como un mes, los pilotos dijeron lo que dijeron, que no sabían lo que eran, que se movían de maneras que ningún avión de los que ellos conocen es capaz de moverse de esa forma, pero claro, no sabemos si moverse de esa forma es un fenómeno meteorológico, un rayo o un fenómeno eléctrico, no sabemos qué es, no tiene por qué ser una nave. Pero el oficial de inteligencia, durante 4 años, lleva entrevistando a supuestos miembros de la administración que están relacionados o que son responsables de programas gubernamentales de estudio, de estudios relacionados con los ovnis. Y, no, y a la pregunta de los congresistas directa de que si él pensaba que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultando algo, dijo que sí. O sea, que sin duda, en base a las entrevistas que él había hecho, no le cabía ninguna duda de que desde hacía décadas el gobierno de los Estados Unidos tenía un programa de ingeniería inversa, según el cual tenía restos, por lo menos restos de naves extraterrestres y que los estaba estudiando para adivinar las tecnologías. Y cuando le preguntaron directamente si también habían encontrado restos de alienígenas, dijo que no podía decir eso, pero que sí se atrevía a decir que en algunos de esos restos de naves estudiados había, él dijo, restos biológicos no humanos. Ya. Eso pueden ser bacterias o restos de un animal muerto, pero también podría ser lo otro, ¿no? Entonces, eh, eh, esta primera comparecencia específicamente de este tema ante el Congreso de los Estados Unidos lo que ha hecho es despertar el apetito por la siguiente. Los congresistas le preguntaron si estaría dispuesto a este David Grunch a revelar la identidad de las personas que él durante esos 4 años había estado entrevistando para que estos mismos comparecieran en una siguiente, en una futura comparecencia y aportaron pruebas, porque seguíamos, a pesar de lo interesante de esta comparecencia y de todo esto que te he dicho, pues no se aportó ninguna prueba, eran todo dimes y diretes, testimonios de gente de este me ha dicho, el otro me ha contado, pero la hora de las palabras se ha terminado y si hay algo, pues que se diga, ¿no? Entonces, es previsible que si el gobierno norteamericano no lo veta esto para siempre y no lo hace caer en el más absoluto de los olvidos, como ha hecho otras veces, pues tendremos una futura comparecencia en la que estos supuestos protagonistas de esos programas ocultos del gobierno comparecerán y comparecerán llevando pruebas. Ya no nos basta con relatos ni con me contó fulanito qué, sino que ver pruebas. Y con todo este clima y con todo este panorama de desclasificaciones de vídeos, de comparecencias en el Congreso, de científicos como Avi Loeb, que no hace más que decir que algunas de las cosas que están llegando a la Tierra no descartemos, no dice que lo sean, pero que no descartemos que sean restos de objetos artificiales como fue Oumuamua y como fue este asteroide, este meteorito IM-1 que cayó en 2014, pero que hasta ahora no ha podido, no ha tenido los datos suficientes para demostrar que era interestelar, Mm. porque esos datos estaban en poder de las fuerzas aéreas y también finalmente se los revelaron después de 8 años de pedirlos, ¿no? Bueno, de Es los... decir, hay un montón de cosas ahí sí. que hacen que han hecho que la NASA el año pasado encargue este informe científico y
decidan de una vez por todas abordar este tema de una forma seria. Y eso para mí es muy positivo, porque sea lo que sea, eso no quiere decir ni que haya ni que no haya, pero que por primera vez se va a abordar de una forma seria y con garantías, pues oye, eso es muy de agradecer. De los muñequitos mexicanos no te voy a preguntar, ¿eh? Eso es una, vamos, por favor, los muñequitos mexicanos es una vergüenza, vamos, en fin, no me preguntes. No tiene, eso son ganas de salir en los papeles, eso es absolutamente falso todo. Bueno, tenemos también tecnología y mucha tecnología bueno, y tecnología de iPhone y de otras cosas de Apple que ha presentado hace poquito en el acto este que organiza, en esta convención que organiza Apple todos los años para mostrar sus cosas interesantes. Hemos comentado algo del iPhone 15, pero hay otras cosas de las que hablar. Cuéntanos. Sí, o sea, el iPhone 15, los iPhone 15, porque son 5 modelos otra vez, eh, es lo más destacado. Y luego está el Apple Watch nuevo, el Ahí, Serie 9, ahí que vamos. también ha salido, ¿no? Es curioso porque el iPhone 15 se ha convertido en una especie de tabla de salvación para Apple, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿dirás cuál es el teléfono más vendido del año pasado? El Nokia. No, pues es el iPhone 14, no cualquiera, sino el Pro Max, ¿El que vale más? ¿El más caro? el más caro de todos. Con lo cual eso está rompiendo una tendencia Caramba. enorme, una tendencia brutal. O sea, la gente se está comprando los teléfonos, estamos hablando de teléfonos que los más baratos empiezan en los 1.300, 1.400 euros y llegan hasta los 2.000 y pico. Sí, sí. ¿Y esto por qué ha tenido tanto éxito? Primero, porque es un teléfono, la verdad es que es un teléfono fantástico, y luego porque Apple ha empezado a explorar financiaciones o métodos de compra, pues como ¿tú sabes cómo hacen el renting de los coches? Bueno, pues ahora Sí. puedes hacer lo mismo con los teléfonos de Apple, que pagas un tanto al mes y tienes el teléfono, luego lo vas cambiando por modelos nuevos o si terminas después de X meses de estar pagando X euros al mes, pues si quieres pagar la diferencia y te lo quedas, ¿no? Y eso ha disparado las ventas de los modelos más caros, Anda. ¿vale? Con lo cual, Apple empezó con eso, pero claro, o sea, apenas unos días antes del lanzamiento, yo creo que apenas un día antes del lanzamiento, pasó una cosa bestial, ¿no? Que es que los chinos, el gobierno chino prohibió a sus miles y miles, cientos de miles de funcionarios que utilizaran iPhones. Por Podría la... ser una respuesta Sí. a la prohibición de Estados Unidos de utilizar Huawei, que ya sabes que Ellos siguen siguen con ese todavía embargo, liados, ¿no? Siguen liados llevan todavía. años y siguen, claro, y entonces la pobre Huawei este año ha tenido un 70% de pérdidas porque siguen y le siguen apretando, ¿no? Entonces parece ser que Huawei, que no Huawei, sino que el gobierno chino les ha respondido. Bueno, cuestión. Después de esto, esa, esa prohibición a los miembros del gobierno chino, que son una legión, o sea, yo creo que son 3 o 4 millones de funcionarios lo que tiene el gobierno de Más que en China, ¿no? España, no me lo creo. Sí, sí, mucho más que en España, vamos, pero bastante más. Bueno, pues mucha gente ha seguido el ejemplo y resulta que China, que era el 15, o que supone el 15% del negocio de Apple, se derrumbó de repente. Y eso han Ya. sido pérdidas en bolsa de cientos de miles de millones de dólares en apenas 2 días. Con lo cual, un iPhone 15 que se suponía que estaba destinado a, a mantener el liderazgo de Apple con un modelo todavía mejor, con otro procesador, con más cámaras, con más potencia, con más de todo, bueno, pues se ha convertido en que necesita que sea un éxito porque Apple ha perdido mucho debido a este varapalo del gobierno chino, ¿no? Sí. Y bueno, dicho lo cual, ya te digo que tenemos 4 modelos. Tenemos el iPhone 15, el iPhone 15 Plus y luego tenemos los Pro, el iPhone 15 Pro y el Pro Max, que es el más caro de todos, ¿no? Te voy a hablar de estos dos últimos porque son donde Apple despliega lo último de lo último, ¿no? Y muestra de verdad lo que es capaz, ¿no?
Bueno, está hecho de titanio de grado 5, Mm. que es, vamos a ver, es el mismo material del que se hacen los rovers que van a Marte, para que veas, ¿no? Tienen las pantallas, pues el Pro normal tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el Pro Max de 6,7. Eh, Han cambiado el famoso botón de mute de los iPhone, que es un interruptor que le das para arriba o para abajo y deja mudo el teléfono. Bueno, lo han cambiado por un botón que le puedes poner varias funciones. Han eliminado la conexión, esta Lightning de Apple, que no funcionaba con USB, sino que tenía su propia conexión. Bueno, pues ahora ya por normativa europea e internacional tienen que poner una conexión USB y ya lo han Mejor, puesto, con lo cual mejor. ahora el que tenga un iPhone lo puede cargar con el mismo cargador que con cualquier otra cosa. Muy bien. Y sobre todo han cambiado el procesador. Han metido el A17, que es un nuevo chip de Apple Silicon que está construido con tecnología de 3 nanómetros, que es una barbaridad. Eso quiere decir que en mucho menos espacio hay muchos más millones de circuitos y vamos, tiene un rendimiento este chip que según Apple multiplica por 3 al de cualquier otro móvil, ¿no? Eh, eh, ¿qué es lo que permite este procesador? Pues más funciones, una mejor decodificación del sonido, de la imagen, mayor rendimiento de la batería, mayor transferencia de información, en fin, una auténtica maravilla. Si ya eran buenos el procesador anterior, el A16, que por cierto, el A16 que estaba en los modelos Pro del año pasado, ahora han pasado a los modelos no Pro de este año, a los iPhone 15 y al 15 Plus. Ahí esos llevan el A16, que era el procesador que llevaban los Pro el año pasado. Y este año los Pro llevan el A17, que se supone que el año que viene llevarán los modelos más normales, ¿no? En fin, las cámaras han vuelto a mejorar otra vez. Seguimos teniendo un sensor principal de 48 megapíxeles. El sistema de estabilización es bestial, o sea, te hace hasta 10.000 microajustes por segundo el estabilizador. No hay otra cosa igual Qué en bárbaro. todo el mercado. Y luego hay otras dos cámaras que son de 12 megapíxeles, que es un gran angular y un telefoto. Eh, en fin, ahí los tenemos y claro, los precios, los Pro Max, el Pro Max más barato cuesta 1.469 euros Hola. y el Pro, el 15 Pro normal, más barato, cuesta 1.219. ¿Y el más caro, ese que se Los, va a comprar todo el mundo? no, el más caro es el Pro Max, El Pro pero Max. claro, depende de con cuánta memoria te lo compres, el más barato son 1.469. Qué bárbaro. Si lo disparas hasta 1 terabyte que tiene, porque el máximo tiene 1 terabyte de memoria interna, 1 tera, ¿eh? Sí, O sí, es sea, una burrada. ese te cuesta 2.100 y pico, vamos, 2.100 y pico. Y luego han sacado el nuevo reloj, el Watch 9, que no tiene, también tiene un nuevo chip, es más potente, le dura más la batería, pero no me voy a alargar mucho porque no tiene grandes innovaciones con, con respecto al modelo anterior, ¿no? En la práctica, si tienes el modelo anterior, el 8, el Serie 8, pues no necesitas comprarte un Serie 9, ¿no? Porque fíjate que incluso alguna de las funciones que publicita Apple para este Sí. nuevo reloj es que tú puedes controlar cosas con una mano, o sea, Mm. teniendo la otra libre, haciendo otras cosas con la otra mano. Y dices, ¿cómo controlas un reloj? Que lo Con llevas una en la sola mano. muñeca, con la misma mano de la muñeca y la otra libre. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues golpeando tus dedos. Es decir, si tú golpeas tu dedo gordo contra el índice una vez, vas pasando pantallas. Dos veces, vas retrocediendo. Si cierras el puño, vas pasando de un menú a otro. Si lo cierras dos veces, pasas al anterior. Entonces, todos estos gestos nuevos que Apple está poniendo para que tú puedas controlar muchas funciones de tu reloj sin tener que tocarlo con la otra mano, sino que simplemente tocándote los dedos de la mano en la que llevas el reloj. Bueno, pues resulta que también los puedes activar en los de la serie 8. Esas mismas funciones, ¿no? Te vas al menú correspondiente y los puedes activar. Lo que pasa que en aquel momento, cuando el año pasado sí había muchas novedades en cuanto a sensores y en cuanto
a funciones, entonces no pusieron el acento en esa posibilidad, pero esta vez sí que la están poniendo, pero que sepa la gente que también es posible con el Serie 8. No hace falta comprarse el nuevo. Al final vamos a acabar con el teletransmisor ese de súbeme a teletranspórtame Scotty, que nos vamos ya en el... Fíjate, yo tengo un Serie 8 sí. y tengo activadas esas funciones y ya me estoy acostumbrando. Yo, por ejemplo, si estoy viendo la pantalla del reloj y no sé, estoy viendo, no sé, cualquier cosa que esté viendo, los datos del footing o del paseo que me he dado para ver los pasos, pues voy pasando de una pantalla a otra sin tocar el reloj, simplemente tocándote, haciendo como si hicieras un clic fuerte. O sea, tú haces chocar tu dedo índice con el pulgar, y el reloj se activa y hace cosas. Pues ahí están, los tocamientos honestos de Apple para su nuevo teléfono. Don José Manuel, ahí nos hemos comido el tiempo, así que aquí lo vamos a dejar. Muy bien. De momento hasta la semana que viene. Muy bien, estupendamente. En Átomos y Bits, con José Manuel Nieves, como cada semana, conociendo las novedades más interesantes de todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Saludos de Paco Minayo, que se ha encargado hoy del control de sonido. Saludos del propio José Manuel. Saluda, José Manuel. Adiós. Venga, hasta la semana que viene. Y saludos de Pedro Paloma, y aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días.